El corazón de Clara Davis pareció detenerse en el momento en que escuchó el crujido. Debía haber sabido que el empinado camino del cañón era demasiado peligroso, especialmente con una carreta sobrecargada y caballos asustadizos. Mientras la carreta comenzaba a inclinarse, el tiempo se ralentizó hasta casi detenerse, y su vida pasó ante sus ojos. Luego vino la caída, el terrible peso aplastante y la oscuridad. Territorio de Colorado, 1882. La primavera había traído flores silvestres y senderos descongelados al escarpado paisaje, pero el viaje hacia la nueva vida de Clara en Pino Blanco no había salido como esperaba. Con 24 años, la maestra de escuela de Filadelfia había dejado atrás todo lo familiar para aceptar un puesto en la creciente ciudad del oeste. El fallecimiento de sus padres había cortado sus últimos lazos con el este, y la promesa de un propósito, de marcar la diferencia, la había atraído hacia el oeste como a tantos otros. El accidente ocurrió 4 días después de comenzar su viaje. Su conductor, un hombre anciano llamado Samuel Reed, había insistido en tomar un atajo por el Cañón del Halcón, a pesar de las preocupaciones de Clara sobre el angosto sendero. Los caballos se habían asustado con una serpiente de cascabel y en su pánico enviaron la carreta hacia el borde. Samuel Reed fue despedido hacia un lado, pero Clara quedó atrapada cuando la carreta se inclinó. Cayó y finalmente se detuvo en el fondo de un barranco poco profundo. El dolor recorrió su cuerpo mientras la conciencia regresaba en oleadas. La carreta yacía de costado, inmovilizándola bajo su estructura de madera. Cada respiración se volvía más difícil que la anterior. Mientras el peso presionaba contra su pecho, su visión se oscurecía por los bordes. No se suponía que terminara así. No sola. No aquí, en esta hermosa pero implacable naturaleza. «Hola», llamó débilmente, su voz apenas audible incluso para sus propios oídos. «Por favor, ayúdenme». El sol caía sin piedad y la garganta de Clara se resecó. Ya no sentía sus piernas y el entumecimiento se extendía. Quizás fuera una bendición. El dolor había comenzado a ceder, reemplazado por una extraña sensación de desapego. Sus párpados se volvieron pesados y pensó en la vida que nunca llevaría en Pino Blanco. El tiempo pasó de manera extraña. Los minutos podrían haber sido horas. Las sombras se alargaron. Una vez creyó escuchar el lejano trueno de cascos, pero el sonido se desvaneció y lo descartó como un deseo de su imaginación. Su respiración ahora era entrecortada. Pronto, pensó, se detendría por completo. Entonces llegó una voz grave y urgente. «Señorita, ¿puede oírme?» Clara forzó sus ojos a abrirse. La silueta de un hombre bloqueaba el sol, sus rasgos indistinguibles con la dura luz a sus espaldas. «Estoy bajo la carreta», susurró. «No se preocupe ahora. La sacaré de ahí», respondió la voz firme y tranquilizadora. Clara escuchó el sonido de un caballo siendo atado, luego botas crujiendo en el suelo rocoso mientras el extraño evaluaba la situación. Desapareció de su limitado campo de visión y ella lo escuchó resoplar con esfuerzo. «Voy a levantar esta carreta», le gritó. «Cuando lo haga, necesito que intente alejarse si puede. ¿Entiende?» «Sí», logró decir, aunque dudaba de su capacidad para moverse siquiera. La carreta se movió ligeramente y un dolor atravesó su cuerpo. Contuvo un grito. «A la cuenta de 3», dijo el hombre. 1, 2, 3. Con un tremendo esfuerzo, la carreta se levantó. La luz inundó la visión de Clara y el aire entró en sus pulmones. A pesar del dolor, se arrastró unas pulgadas hacia atrás usando sus brazos. La carreta se estrelló contra el suelo donde había estado momentos antes. Unas manos fuertes la giraron suavemente. Por primera vez vio a su salvador con claridad. Un hombre alto con piel bronceada por el sol, ojos azules penetrantes y un rostro marcado por años bajo el cielo abierto. Su cabello castaño estaba cubierto de polvo y la preocupación marcaba profundas líneas alrededor de su boca. «Está a salvo ahora, señorita». «La tengo yo», dijo, arrodillándose a su lado. «Gracias», susurró Clara con la voz ronca. «Pensé que iba a morir. Hoy no», respondió firmemente. «Me llamo Ethan Carter. La mayoría me llama Clara Davis», dijo, haciendo una mueca al intentar incorporarse. «Tranquila ahora, señorita Davis. Ha pasado por un gran trance». Sus manos eran gentiles pero firmes mientras sostenía sus hombros. «¿Puede decirme dónde le duele?» Clara evaluó su cuerpo. «El pecho, las costillas y mi tobillo izquierdo. No siento bien las piernas». Ethan asintió con gravedad. «Puede que se le haya cortado la circulación. Déjeme revisar ese tobillo primero». Se movió con cuidado, examinando su miembro lesionado con una ternura sorprendente para unas manos tan grandes y callosas. «Está muy hinchado. Puede que esté roto». Sus ojos escudriñaron el barranco. «¿Y su conductor? ¿Viajaba alguien con usted? ¿Samuel Reed?» «Creo que fue despedido hacia un lado». Clara de repente se sintió culpable por no haberse preocupado antes por el hombre anciano.
Lo buscaré, dijo Ethan, poniéndose de pie. Pero primero, déjeme traerle agua y ponerla cómoda. Fue hacia su caballo y regresó con un cantimplora y una manta. Después de ayudarla a beber, improvisó una almohada y elevó cuidadosamente su tobillo lesionado. Vuelvo enseguida, prometió. Luego desapareció subiendo la pendiente. Clara yacía allí. El dolor regresaba en oleadas a medida que la sensación volvía gradualmente a sus extremidades. Estudió los patrones de nubes sobre su cabeza, concentrándose en ellos para distraerse del latido en su tobillo y costillas. Ethan regresó demasiado rápido con una expresión grave. ¿Samuel Reed?, preguntó Clara, sabiendo ya la respuesta por su rostro. Ethan se quitó el sombrero y se arrodilló a su lado. Lo siento, señorita Davis, no sobrevivió. Parece que se golpeó la cabeza con las rocas cuando fue despedido. Las lágrimas brotaron en los ojos de Clara. Solo había conocido a Samuel Reed por 4 días, pero había sido amable, compartiendo historias de sus nietos y ofreciendo consejos paternales sobre la vida en el oeste. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Ethan con suavidad entre sus lágrimas. Clara explicó lo del atajo, la serpiente de cascabel y los caballos en pánico. Ethan escuchó sin interrumpir. Sus ojos azules nunca se apartaron de su rostro. ¿Y los caballos?, preguntó finalmente. Uno está muerto. El otro huyó, supongo. Se volvió a poner el sombrero. Pronto caerá la noche. Tenemos que llevarla a un lugar seguro. Mi cabaña está como a 3 horas de camino de aquí. ¿Y Samuel Reed? Regresaré por él mañana. Le daremos un entierro digno. La voz de Ethan era respetuosa pero práctica. Allá afuera los vivos tenían prioridad. ¿Puede incorporarse un poco más?, preguntó. Cuando ella asintió, la ayudó a ponerse más erguida. Voy a subirla a mi caballo. Le dolerá, pero seré lo más gentil que pueda. Clara asintió de nuevo, preparándose. Ethan la tomó en sus brazos como si no pesara nada. El movimiento envió punzadas de dolor a través de sus costillas y no pudo evitar soltar un gemido. Lo siento, dijo, su voz genuinamente apenada. Está bien, logró decir con los dientes apretados. El viaje a la cabaña de Ethan fue un borrón de dolor y conciencia desvaneciente para Clara. Estaba vagamente consciente de ser sostenida con seguridad contra su pecho, de su latido cardíaco constante y de las ocasionales y suaves palabras de tranquilidad que murmuraba cerca de su oído. El movimiento oscilante del caballo la arrulló hasta un estado semi-inconsciente. Cuando finalmente llegaron, había caído el crepúsculo. Con los ojos semicerrados, Clara vislumbró una modesta cabaña de troncos enclavada contra un fondo de pinos. Un pequeño corral estaba cerca con 3 caballos que relinchaban ante su aproximación. Ethan desmontó con cuidado, todavía sosteniéndola en sus brazos, y la llevó dentro. La cabaña era simple pero limpia, con una chimenea de piedra, una mesa de madera con sillas y una cama en la esquina. La acostó suavemente en la cama y encendió una lámpara. «Déjeme encender un fuego», dijo. «Luego veré sus heridas». Clara lo miró mientras construía un fuego en la chimenea con eficiencia. En minutos la cabaña se volvió más cálida y las llamas danzantes proyectaron un resplandor dorado a través del interior rústico. Ethan se movía con la confianza de un hombre acostumbrado a valerse por sí mismo. Volvió a su lado con un recipiente con agua y trapos limpios. «Necesito revisar esas costillas y limpiar cualquier corte. Seré lo más respetuoso que pueda». Clara sintió comprendiendo la necesidad. Su vestido de viaje estaba roto y sucio, y podía sentir varios puntos dolorosos que probablemente necesitaban atención. Con una delicadeza inesperada, Ethan la ayudó a salir de sus prendas exteriores rotas, dejando su camisón y enaguas intactos. Su enfoque fue clínico mientras examinaba los moretones que se formaban en su caja torácica. «Creo que están magulladas, no rotas», dijo después de un tacto suave. «Eso es algo por lo que estar agradecida». Limpió los cortes en sus brazos y rostro, su toque cuidadoso e impersonal. Cuando llegó a su tobillo, frunció el ceño. «Esto necesita ser entablillado y vendado. Va a doler muchísimo». «Lo entiendo», dijo Clara, preparándose. Ethan trabajó rápidamente, colocando el hueso con manos expertas. A pesar de su determinación de no gritar, Clara no pudo evitar el chillido que surgió de su garganta. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras él vendaba el tobillo con fuerza. «Ya pasó», dijo, su voz suave con simpatía. «Lo peor ha terminado». Le ofreció agua mezclada con una pequeña cantidad de whisky para el dolor. Clara dudó. Nunca había probado licor antes, pero el latido en su tobillo la convenció. El líquido ardió al bajar, pero pronto una calidez se extendió por sus extremidades, aliviando el filo de su agonía. «Debe descansar», dijo Ethan, cubriéndola con una colcha. «Mañana decidiremos qué hacemos». «Gracias», susurró Clara. «Me salvó la vida». El fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Simplemente pasaba por el lugar correcto. «Duerma ahora, señorita Davis». El agotamiento se apoderó de ella casi de inmediato, llevándola a un sueño profundo y sin sueños.
Clara despertó con la luz del sol entrando por una pequeña ventana y el olor a café y algo cocinándose. Por un momento se sintió desorientada. Luego los recuerdos volvieron. El accidente, el dolor, el extraño que la había salvado. Ethan estaba junto a la estufa de hierro fundido, de espaldas a ella mientras atendía un sartén. Se había cambiado de ropa. El polvoriento atuendo de trail reemplazado por una camisa azul limpia y pantalones oscuros. Sin su sombrero, su cabello castaño mostraba reflejos cobrizos a la luz de la mañana. Como si sintiera su mirada, se volvió. «Buenos días, señorita Davis». «¿Cómo se siente?». Evaluó su cuerpo. Todo le dolía, pero el dolor agudo y desesperante de ayer había disminuido un poco. «Mejor, creo». Todavía dolorida, él asintió luciendo complacido. «¿Hambrienta?». «Tengo panqueques y tocino». Su estómago rugió en respuesta y se dio cuenta de que no había comido desde la mañana anterior. «Sí, por favor». Ethan se acercó con un plato y la ayudó a incorporarse contra las almohadas. El movimiento envió dolor a través de sus costillas, pero logró contener el gemido. «Gracias, no, señor Carter. Por favor», corrigió, acercando una silla junto a la cama. «Nadie me llama señor Carter excepto el banquero en el pueblo y solo cuando intenta venderme algo». Esto arrancó una pequeña sonrisa a Clara. «Ethan, entonces». «Y yo soy Clara». Él asintió, observándola mientras tomaba su primer bocado. Los panqueques eran sorprendentemente ligeros y sabrosos. «Están deliciosos», dijo con genuino aprecio. «Un hombre que no puede cocinar aquí es un hombre que pasa hambre», respondió Ethan con un encogimiento de hombros, pero ella detectó un atisbo de orgullo en su voz. Mientras comían, Ethan explicó que se había levantado antes del amanecer para recuperar el cuerpo de Samuel Reed. «Lo enterré en esa loma con vista al valle. Parecía un lugar tranquilo. También dije unas palabras sobre él». Las lágrimas asomaron a los ojos de Clara. «Gracias». Eso fue muy amable. Ethan pareció incómodo con su gratitud. Era lo correcto. Cambió de tema. «¿Qué trae a una dama como usted por estas partes si no le molesta que pregunte?». Clara explicó acerca de su puesto de enseñanza en Pino Blanco y su viaje al oeste después del fallecimiento de sus padres. Se suponía que llegaría a Pino Blanco mañana, concluyó. «El consejo municipal se preguntará qué me pasó». Ethan asintió pensativamente. «Pino Blanco está a 4 días de viaje desde aquí, dadas sus condiciones. Conozco al sheriff de allí, Ben Miller. Buen hombre. Podría enviarle un mensaje sobre lo sucedido. ¿Podría? Se lo agradecería mucho. De todos modos, hoy tengo que ir a Arroyo Dulce por provisiones. Puedo enviar un telegrama desde allí». Dudó. «La cosa es, no puedo dejarla sola en su estado. ¿Estaría cómoda viajando a Arroyo Dulce conmigo? Solo son un par de horas a caballo. Hay un médico allí que podría revisarle ese tobillo como es debido». Clara consideró su proposición. Apenas conocía a este hombre. Sin embargo, le había salvado la vida y le había mostrado nada más que amabilidad y respeto. Su instinto le decía que podía confiar en él. «Sí, creo que eso sería lo mejor», aceptó. Ethan pareció aliviado. «Bien, nos iremos en 1 hora más o menos. Tengo una carreta atrás que podemos usar. Será más suave para sus heridas que montar a caballo». Mientras Ethan se preparaba para el viaje, Clara evaluó su situación. Su baúl había estado en la desafortunada carreta conteniendo todas sus posesiones mundanas. Ropa, libros, material de enseñanza y los pocos recuerdos que había traído de su vida anterior. Todo se había perdido. Como si leyera sus pensamientos, Ethan se acercó con un bulto de tela. «Esto era de mi hermana», explicó. «Se quedó conmigo una temporada el año pasado. Dejó algunas cosas. Puede que le queden un poco holgadas, pero están limpias». Clara aceptó con gratitud el sencillo vestido de algodón y el chal. «¿Su hermana? ¿Vive cerca?». «Sara está en Cheyenne ahora. Se casó con un tendero allí». Una sonrisa cariñosa cruzó su rostro. «Me escribe con regularidad, eso sí». La ayudó a ponerse de pie, sosteniendo su peso mientras probaba su tobillo lesionado. El dolor era intenso pero manejable si no apoyaba peso en él. «Saldré mientras se cambia», dijo Ethan. «Llame si necesita algo». Cambiarse de ropa resultó más difícil de lo que Clara había anticipado. Cada movimiento enviaba sacudidas de dolor a través de sus costillas y mantener el equilibrio sobre un pie era precario. Aún así lo logró, sin querer llamar a Ethan para una tarea tan íntima. El vestido era ciertamente holgado pero limpio y cómodo. Cuando Ethan regresó, llevaba una rama robusta a la que le habían quitado la corteza y le habían dado forma de muleta improvisada. «Pensé que podría necesitar esto», dijo, ofreciéndosela. «Es muy considerado», dijo Clara, conmovida por su atención. Con la ayuda de Ethan y la muleta, Clara salió afuera. La mañana era gloriosa, con cielos azules despejados y una brisa suave que llevaba el aroma a pino. La cabaña de Ethan estaba en un pequeño claro rodeado de bosque, con montañas elevándose en la distancia.
Un arroyo burbujeaba cerca y flores silvestres salpicaban el prado circundante. «Es hermoso aquí», comentó Clara, haciendo una pausa para contemplar la vista. «Me va bien», respondió Ethan simplemente. Pero ella vio el silencioso orgullo en sus ojos mientras observaba su hogar. La carreta era pequeña pero robusta, con un asiento de banco acolchado. Ethan había dispuesto mantas y almohadas para hacerla lo más cómoda posible. Subió a Clara al asiento con la misma fuerza gentil que había mostrado el día anterior. Luego aseguró su muleta en la parte trasera. Mientras se dirigían a Arroyo Dulce, Clara se encontró estudiando a su salvador. Ethan Carter no era lo que ella esperaba encontrar en el territorio de Colorado. Había una inteligencia tranquila en sus ojos que desmentía su tosco exterior. Sus manos, aunque callosas por el trabajo, se movían con una sorprendente gracia, ya fuera construyendo un fuego o atendiendo sus heridas. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo?, preguntó rompiendo el cómodo silencio. 5 años ya, respondió Ethan, con los ojos en el sendero. Vine después de la guerra. Necesitaba espacio para respirar. La guerra. Luchó en la guerra civil, asintió una vez, su expresión cerrándose ligeramente. Caballería de la Unión. Me alisté cuando tenía 19 años. Vi cosas que ningún hombre debería ver. Clara intuyó que no era un tema que quisiera profundizar. ¿Y antes de la guerra? ¿Dónde estaba su hogar? Ohio, un pueblo pequeño llamado Cedarville. Mi padre era herrero. Su expresión se suavizó ligeramente. Un buen hombre. Me enseñó el valor del trabajo honesto. ¿Él todavía está allí? Ethan negó con la cabeza. Falleció mientras yo combatía. Mi madre lo siguió 1 año después. Solo quedamos Sara y yo después de eso. Lo siento, dijo Clara suavemente. Sé lo que es perder a ambos padres. Él la miró. Un momento de comprensión compartida pasó entre ellos. Supongo que usted también. El sendero serpenteaba a través de arboledas de pino y álamo, abriéndose ocasionalmente para revelar vistas impresionantes de las montañas circundantes. A pesar de su dolor, Clara se sintió hechizada por la belleza salvaje del paisaje. «Hábleme de Pino Blanco», dijo Ethan después de un rato. «¿Qué la hizo elegir ese pueblo en particular?» «Necesitaban una maestra», explicó Clara. «Y yo necesitaba un nuevo comienzo. Después de que mis padres murieron, Filadelfia tenía demasiados recuerdos. Mi padre era profesor en la Universidad de Pensilvania y mi madre enseñaba piano. Creían que la educación era el regalo más importante que se podía dar. Cuando vi el anuncio para una maestra en Pino Blanco me pareció una señal». «Hay mucha gente ruda en Pino Blanco», comentó Ethan. «Es un pueblo minero principalmente, con algunas familias de rancheros en las afueras». La determinación de Clara se mostró en su barbilla levantada. «Todas las razones por las que necesitan una escuela adecuada. Todos los niños merecen una educación sin importar dónde hayan nacido». Ethan la estudió con un respeto renovado. «Se necesita valor para dejar todo, ya sabe, y venir aquí sola». «O necedad», añadió Clara con una sonrisa autocrítica. «Estoy empezando a pensar que estaba lamentablemente unprepared para las realidades de la vida en el oeste». «Usted se adaptará», dijo Ethan con confianza. «La gente de por aquí usualmente lo hace o regresa al este». «¿Y usted cuál fue?», preguntó con curiosidad. Una rara sonrisa cruzó su rostro. «Nunca tuve que adaptarme. Siempre me sentí más en casa bajo un cielo abierto que entre 4 paredes». Coronaron una colina y arroyo. Dulce apareció a la vista en el Valle Below. Un grupo de edificios de madera a lo largo de una calle principal con homesteads dispersos visibles en el campo circundante. Era más pequeño de lo que Clara había esperado, pero claramente un pueblo funcional con un campanario de iglesia elevándose prominentemente entre los edificios. «No es gran cosa», comentó Ethan, «pero tienen lo que necesitamos. Médico, tienda general, oficina de telégrafos». Al entrar al pueblo, Clara fue muy consciente de las miradas curiosas dirigidas hacia ellos. Una mujer con un vestido holgado y lesiones obvias, acompañada por un conocido local. Casi podía escuchar los chismes empezando. Ethan parecía ajeno a la atención mientras guiaba la carreta hacia un edificio modesto con un cartel que lo identificaba como el Dr. Robert Hayes, médico. El doctor era un hombre de mediana edad con ojos amables y modales prácticos. Examinó el tobillo y las costillas de Clara con eficiencia profesional, confirmando la evaluación de Ethan. «El tobillo está roto, pero es una fractura limpia», pronunció el Dr. Hayes. Su amigo hizo un buen trabajo entablillándolo. «Las costillas están magulladas, no rotas, lo cual es afortunado. Es una joven con suerte, señorita Davis. Quedar atrapada bajo una carreta así, bueno, muchas no habrían sobrevivido. Habría muerto si el señor Carter no me hubiera encontrado», dijo Clara mirando a Ethan, quien estaba de pie incómodo junto a la puerta. En efecto, estuvo de acuerdo el doctor. «Ahora voy a vendarle ese tobillo como es debido y le daré algo para el dolor».
Necesitará no apoyarlo durante al menos 7 semanas. Después de que el doctor terminó su tratamiento, Ethan ayudó a Clara a volver a la carreta. La llevaré al hotel, dijo. Puede descansar allí mientras envío ese telegrama y consigo provisiones. El hotel Arroyo Dulce era modesto pero limpio. La propietaria, la señora Peterson, era una mujer robusta con cabello canoso y un aire maternal. Se preocupó por Clara, claramente encantada de tener a una dama refinada como huésped. No se preocupe por nada, querida, le aseguró a Clara mientras la instalaba en una habitación pequeña pero cómoda. Enviaré agua caliente para que pueda asearse y también té y sándwiches. Se le ve medio muerta de hambre. Después de que la señora Peterson se fue, Clara se dejó caer agradecida en la cama. El medicamento para el dolor del doctor estaba surtiendo efecto, brindando un alivio bienvenido. Debió haberse quedado dormida porque lo siguiente que supo fue que llamaban a la puerta y la voz de Ethan la llamaba por su nombre. Adelante, respondió, esforzándose por incorporarse. Ethan entró con el sombrero en la mano, luciendo ligeramente incómodo en el entorno femenino. Envié ese telegrama al sheriff Miller en Pino Blanco. Le expliqué lo que pasó y que está a salvo pero lesionada. Gracias, dijo Clara sinceramente. Ethan asintió. Luego dudó. Hay algo más. Regresé a donde se estrelló su carreta. Busqué un poco más y encontré esto. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño relicario de plata ligeramente abollado. Clara dio un grito ahogado extendiendo la mano para tomarlo con dedos temblorosos. El relicario de mi madre. Creí que se había perdido para siempre. Todavía estaba en su cadena, enganchado en una astilla del carromato. Pensé que podría ser importante. Las lágrimas llenaron los ojos de Clara mientras apretaba el preciado recuerdo. Tiene las miniaturas de mis padres dentro. Es la única foto que tengo de ellos. Miró a Ethan, incapaz de expresar la profundidad de su gratitud. Gracias de verdad. Él se movió incómodo bajo su mirada emocionada. No fue nada. Es todo para mí, corrigió ella suavemente. Sus miradas se mantuvieron un momento más de lo necesario antes de que Ethan se aclarara la garganta. El doctor Hayes dice que no debe viajar lejos por un tiempo, al menos una semana antes de intentar el viaje a Pino Blanco. La realidad volvió de golpe. ¿Pero y mi puesto? El periodo escolar debe comenzar pronto. El sheriff Miller explicará la situación. Ninguna persona decente esperaría que enseñe con un tobillo roto de todos modos. Clara se mordió el labio considerándolo. ¿Dónde me quedaré? No puedo abusar de la hospitalidad de la señora Peterson durante semanas. Ethan dudó, luego habló con cuidado. Mi cabaña no es mucho, pero es tranquila. Un buen lugar para sanar. Tengo una habitación libre que solía ser de Sara. Sería apropiado. Clara se sorprendió por la oferta. Eso es muy amable, pero no podría molestar. No es una molestia, interrumpió Ethan. La verdad es que me siento responsable. Si hubiera pasado por ese sendero un poco antes, quizás habría podido evitar el accidente por completo. Eso son tonterías, dijo Clara firmemente. Usted me salvó la vida. No me debe nada. Aún así la oferta sigue en pie. Se volvió a poner el sombrero. Piénselo. Volveré mañana por la mañana. Debo revisar mi ganado de todos modos. Después de que Ethan se fue, Clara se recostó, pasando el relicario de plata entre sus manos. La perspectiva de quedarse en su cabaña era tanto práctica como ligeramente alarmante. Después de todo, era un extraño, a pesar de las circunstancias extraordinarias de su encuentro. Sin embargo, algo en su mirada firme y sus modales tranquilos inspiraba confianza. La señora Peterson subió una bandeja con comida y se quedó a charlar, claramente esperando detalles sobre la relación de Clara con el taciturno Ethan Carter. Un hombre tan fino, comentó la mujer mayor. Se mantiene solo Mosley, pero siempre dispuesto a echar una mano cuando se necesita. Construyó el nuevo techo para la iglesia el otoño pasado. No aceptó un centavo por su trabajo. Ha sido muy amable conmigo, reconoció Clara. La señora Peterson asintió con aprobación. No muchos caballeros solteros harían tanto por un extraño. Debe haber algo especial en usted, querida. Clara se sonrojó. No es así. Simplemente se topó con mi accidente. Providencia yo le llamo, respondió la señora Peterson con una sonrisa de complicidad. El señor obra de maneras misteriosas. Después de que la mujer mayor finalmente se fue, Clara consideró sus opciones limitadas. Quedarse en Arroyo Dulce agotaría rápidamente sus modestos ahorros. Viajar a Pino Blanco en su estado sería peligroso. La oferta de Ethan de refugiarse en su cabaña era práctica, aunque poco convencional. Por la mañana había tomado su decisión. Cuando Ethan llegó recién afeitado y ligeramente nervioso, Clara aceptó su oferta. Si está seguro de que no es una molestia, añadió. El alivio cruzó su rostro. Entonces, decidido. Tengo la carreta lista cuando usted lo esté. El viaje de regreso a la cabaña de Ethan fue más cómodo que su viaje a Arroyo Dulce.
El tratamiento y la medicación del doctor habían aliviado considerablemente el dolor de Clara, y Ethan había dispuesto almohadas y mantas para apoyar su tobillo lesionado. Mientras viajaban, Clara se encontró abriéndose sobre su vida en Filadelfia, su infancia, su educación en un prestigioso seminario femenino, su breve experiencia enseñando en una escuela para niñas antes de la enfermedad de sus padres. Ethan escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales que revelaban su propia inteligencia y curiosidad. A su vez, él compartió pequeños fragmentos de su propia historia, su aprendizaje en la herrería de su padre, sus experiencias durante la guerra que le habían dejado aversión por los lugares concurridos y los ruidos fuertes, su viaje al oeste buscando soledad y propósito. Primero encontré trabajo como vaquero, explicó. Ahorré cada centavo hasta que pude comprar mi propio terreno. Construí la cabaña yo mismo. Empecé con 4 caballos. Ahora tengo 18. ¿Cría caballos?, preguntó Clara interesada. Ethan asintió, un destello de orgullo cruzando su rostro. Los mejores caballos cuarto de milla del territorio. Los crío y entreno para trabajo de rancho, Mosley. Cuando llegaron a la cabaña, Clara la vio con nuevos ojos. Lo que le había parecido meramente adecuado la noche anterior, ahora le parecía encantador en su simplicidad. La estructura de troncos era sólida y bien construida, con un porche cubierto y escalones de piedra ordenados. Las flores silvestres crecían a lo largo del sendero, y el prado circundante estaba salpicado de lupinos azules y castillejas. Ethan la ayudó a bajar de la carreta con manos gentiles. Déjeme mostrarle su habitación. La habitación libre era pequeña pero agradable, con una cama estrecha cubierta con un edredón colorido, un pequeño tocador y una ventana con vista al arroyo detrás de la cabaña. Una colección de libros descansaba en un estante, mayormente volúmenes prácticos sobre cría de caballos y ganadería, pero también algo de poesía y algunas novelas. Sara la arregló cuando se quedó, explicó Ethan, luciendo ligeramente avergonzado. Dijo que necesitaba un toque femenino. Es preciosa, le aseguró Clara. Gracias por compartir su hogar conmigo. Los días que siguieron cayeron en un ritmo pacífico. Ethan se levantaba antes del amanecer para atender sus caballos y otras tareas, regresando a media mañana para ver cómo estaba Clara. Ella insistió en contribuir, asumiendo las tareas de cocina en la medida que su movilidad se lo permitía. Descubrió que cocinar le daba un placer inesperado, especialmente al ver la silenciosa apreciación de Ethan por sus esfuerzos. Por las tardes, Ethan a menudo trabajaba cerca, arreglando aparejos, tallando una silla nueva o reparando cercas mientras Clara se sentaba en el porche con uno de sus libros, su tobillo lesionado apoyado en un taburete. A veces hablaban, compartiendo historias o discutiendo libros que ambos habían leído. Otras veces trabajaban en un silencio acompañable, cada uno encontrando consuelo en la presencia del otro. Pasó una semana, luego otra. El tobillo de Clara sanaba lentamente y pasó de la muleta a un bastón. Ethan recibió una carta del sheriff Miller en Pino Blanco, explicando que habían encontrado un maestro temporal y que mantendrían el puesto de Clara hasta que se recuperara. Eso es un alivio, suspiró Clara después de que Ethan le leyó la carta. Estaba preocupada de que le dieran mi puesto a alguien más permanentemente. No sería correcto, dijo Ethan firmemente. Solo ha tenido mala suerte, no es su culpa. A medida que sus fuerzas regresaban, Clara comenzó a dar pequeños paseos por la propiedad, apoyándose en su bastón y ocasionalmente en el brazo de Ethan cuando el terreno era irregular. En uno de esos paseos se detuvieron junto al corral donde pacían los caballos de Ethan. Son hermosos, comentó Clara, admirando los animales esbeltos y poderosos. Esa yegua de allí, dijo Ethan señalando a un caballo de color marrón rojizo con ojos inteligentes. Ella tiene el temperamento más dulce de todos. Podría ser buena para que aprenda una vez que su tobillo esté curado del todo. Clara lo miró sorprendida. ¿Me enseñaría a montar? Toda persona por estas partes debería saber hacerlo, respondió él de manera práctica. No es solo transporte. Algún día podría ser supervivencia. La idea la asustó y la emocionó a la vez. Me gustaría eso, dijo suavemente. Ethan encontró su mirada, y algo no dicho pasó entre ellos. Rápidamente apartó la vista, concentrándose de nuevo en los caballos. Se llama Penny por su color cobrizo. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego después de la cena, Clara notó que Ethan parecía preocupado, su habitual serenidad con un borde de tensión. ¿Le preocupa algo?, preguntó con suavidad. Miró las llamas por un largo momento antes de responder. He estado pensando en su situación. Pronto estará lo suficientemente bien como para viajar a Pino Blanco. Sí, acordó Clara, sorprendida por la punzada de pesar que le trajo el pensamiento. Quizás en otra semana o 2, Ethan asintió todavía sin mirarla a los ojos. Hoy recibí una carta de la caballeriza en Arroyo Dulce.
Tienen una carreta de reemplazo que están guardando para usted. El sheriff Miller la arregló, una compensación por su accidente, ya que ocurrió en un sendero que el condado afirmó que era seguro para viajar. Eso es muy amable de su parte, dijo Clara, aunque la perspectiva de irse de repente parecía menos atractiva de lo que debería. También, continuó Ethan, su voz cuidadosamente neutral, hay una familia que se dirige a Pino Blanco la próxima semana. Su apellido es Campbell. Buena gente. Se han ofrecido a escoltarla si está lista para entonces. Clara estudió su perfil, resaltado por la luz danzante del fuego. ¿Era eso reluctancia lo que detectaba en su expresión cuidadosamente compuesta? Eso sería sensato, dijo lentamente, aunque me he acostumbrado bastante a estar aquí. Ethan finalmente la miró, sus ojos azules intensos. Su presencia ha sido bien recibida, señorita Davis. Clara, se corrigió a sí mismo, pero no querría retenerla de su propósito. Enseñar es un trabajo importante. Sí, lo es, estuvo de acuerdo. Aunque me encuentro preguntándome si Pino Blanco es donde realmente pertenezco. Un destello de algo. ¿Esperanza? Cruzó el rostro de Ethan antes de enmascararlo. ¿A dónde más iría? Clara reunió su valor. Quizás no necesite ir a ninguna parte. El silencio entre ellos se extendió, lleno de posibilidades no dichas. Clara, finalmente dijo Ethan, su nombre suave en sus labios. No soy un hombre de muchas palabras. Nunca lo he sido. Pero estas semanas con usted aquí han sido las mejores que recuerdo en mucho tiempo. Para mí también, susurró ella. La cosa es, continuó, su voz áspera por la emoción. Me he acostumbrado a su presencia, más que acostumbrado. La idea de esta cabaña sin usted. Su voz se apagó buscando palabras, ¿sí? Lo animó suavemente. No le pido que renuncie a su enseñanza, dijo Ethan de repente. Pino Blanco está a solo unas horas a caballo. Todavía podría tomar ese puesto si quisiera, pero quizás podría considerar hacer su hogar aquí conmigo. A Clara se le cortó la respiración. Ethan Carter, ¿me está pidiendo matrimonio? Él pareció sorprendido, luego decidido. Supongo que sí, aunque lo estoy haciendo bastante mal. Se movió de su silla para arrodillarse torpemente frente a ella. Sé que es repentino. Nos conocemos apenas un mes, pero siento como si hubiera esperado toda mi vida para encontrarla. ¿Se casaría conmigo? ¿Clara Davis? Las lágrimas llenaron los ojos de Clara. Este taciturno vaquero, con su fuerza silenciosa y sus manos gentiles, se había abierto camino en su corazón sin que ella se diera cuenta. Sí, susurró. Sí, me casaré con usted. La alegría que transformó el rostro curtido de Ethan fue hermosa de contemplar. Él tomó sus manos sosteniéndolas con reverencia. Prometo ser un buen esposo para usted, apoyar su enseñanza, construir una vida que sea digna de usted. Ya lo ha hecho, respondió Clara suavemente. Su boda tuvo lugar 2 semanas después en la pequeña iglesia blanca de Arroyo Dulce. La ceremonia fue simple pero sentida, asistida por un puñado de amigos y vecinos de Ethan. La señora Peterson del hotel lloró abiertamente durante todo el evento, mientras que el sheriff Miller de Pino Blanco fue el padrino de Ethan. Clara llevaba un vestido nuevo de azul pálido, comprado en la tienda general con dinero que Ethan había insistido en darle. Una novia debe tener algo especial, había dicho con brusquedad cuando ella protestó por el gasto. El relicario de plata de su madre colgaba de su cuello, llevando la bendición de sus padres. El doctor Hayes los declaró marido y mujer con evidente satisfacción. Nunca pensé que vería el día en que Ethan Carter tomara una esposa, comentó jovialmente en la pequeña recepción posterior. Debe ser una mujer especial, indeed, señora Carter. El nombre le produjo una emoción a Clara. Señora Carter, ya no estaba sola en el mundo. Regresaron a la cabaña, su hogar ahora, mientras el sol se ponía, pintando las montañas de dorado y rosa. Ethan la cargó sobre el umbral a pesar de sus protestas de que su tobillo estaba casi curado. Es la tradición, insistió colocándola suavemente de pie en la habitación principal, que había sido transformada con flores silvestres frescas y cortinas nuevas en las ventanas, su regalo de bodas para ella. Esa noche, como marido y mujer, se descubrieron el uno al otro de nuevo. Las manos de Ethan, tan hábiles para trabajar con caballos y construir cercas, resultaron igualmente adeptas para encender la pasión. Clara, por su parte, se sorprendió a sí misma con la profundidad de su respuesta a su tacto. Lo que comenzó como una exploración tentativa pronto se convirtió en un deseo mutuo, sus cuerpos encontrando un ritmo tan natural como respirar. Después, acostados en los brazos del otro, Clara se maravilló del extraño viaje que la había traído aquí, de una carreta volcada a un corazón completo. Estaba pensando, dijo Ethan, su voz retumbando contra su oído, que descansaba sobre su pecho. Podríamos ampliar la cabaña, añadir una sala de estar proper, quizás un par de dormitorios más para el futuro. Clara sonrió en la oscuridad.
Para niños, si los quiere. Me gustaría una familia con usted, Clara, respondió con cautela. Pero sé que enseñar también es importante para usted. Quiero ambas cosas, dijo firmemente. Una familia y mi enseñanza. La Junta Escolar en Pino Blanco ha aceptado que puedo comenzar después del tiempo de cosecha. Y han estado sin un maestro proper durante tanto tiempo que están dispuestos a acomodar a una maestra casada. Están obteniendo a la mejor, dijo Ethan con tranquila convicción. El verano pasó en un velo de felicidad para los recién casados. Fiel a su palabra, Ethan comenzó a ampliar la cabaña, añadiendo una sala de estar cómoda y sentando las bases para dormitorios adicionales. Clara dividió su tiempo entre ayudar con la construcción, aprender a montar a Penny, quien resultó tan gentil como Ethan había afirmado, y prepararse para su puesto de enseñanza. Llegaron noticias de Pino Blanco de que la escuela estaba siendo renovada en anticipación a su llegada. La comunidad, al parecer, estaba tan emocionada con su nueva maestra como ella con comenzar su carrera allí. A medida que se acercaba el tiempo de cosecha, Clara se encontró experimentando una fatiga inesperada y náuseas matutinas. Al principio, lo atribuyó a la ansiedad por sus inminentes deberes docentes, pero cuando los síntomas persistieron, ya no pudo negar la probable causa. Confirmó sus sospechas durante una visita a Arroyo Dulce, donde el doctor Hayes la examinó y le dijo que estaba aproximadamente de 2 meses. Un bebé de primavera, dijo alegremente. Latido cardíaco fuerte. Todo parece normal, señora Carter. Clara cabalgó a casa en un estado de asombro y temor. ¿Cómo reaccionaría Ethan? ¿Cambiaría esto sus planes? La Junta Escolar en Pino Blanco todavía querría a una maestra que necesitaría tomarse un tiempo cuando naciera el bebé. Encontró a Ethan en la nueva sala de estar, instalando las ventanas que había comprado en Arroyo Dulce la semana anterior. La habitación estaba tomando una forma hermosa, con pisos de tablones lisos y paredes adornadas con estanterías para libros. Ethan, dijo, su voz temblando ligeramente. Tengo noticias. Él se volvió con serrín en el cabello, la preocupación reemplazando inmediatamente su sonrisa de saludo. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? No exactamente mal, respondió Clara repentinamente nerviosa. Pero habrá un cambio en nuestros planes. Ethan dejó sus herramientas y se acercó a ella, su expresión seria. Dime, vamos a tener un bebé, dijo de repente. En primavera. Abril, cree el doctor Hayes. Por un momento, Ethan se quedó perfectamente quieto, su rostro inexpresivo. Luego, para asombro de Clara, soltó un grito de alegría y la levantó en sus brazos, girando con ella antes de volver a ponerla de pie rápidamente. «Cuidado», exclamó repentinamente alarmado. «¿Debería ser girada en tu condición?» Clara se rió, el alivio y la felicidad burbujeando. «Estoy embarazada no hecha de cristal, pero quizás celebraciones más suaves serían prudentes». El rostro de Ethan se transformó con alegría. «Un bebé», dijo con asombro colocando una mano reverente en su todavía plano abdomen. «Nuestro bebé. ¿Estás feliz entonces?», preguntó Clara, aunque la respuesta estaba escrita claramente en su rostro. «Más feliz de lo que he estado nunca», confirmó. Luego su expresión se preocupó. «¿Pero y tu enseñanza?» «La escuela en Pino Blanco». «Todavía quiero enseñar», dijo Clara firmemente. «Al menos hasta que nazca el bebé. Después de eso podemos determinar qué es lo mejor». Sonrió tranquilizadoramente. «Muchas mujeres trabajan mientras crían niños, especialmente aquí. Encontraremos la manera», la Junta Escolar. En Pino Blanco resultó sorprendentemente comprensiva cuando se les informó sobre la condición de Clara. Varios miembros tenían esposas que habían enseñado mientras criaban familias y entendían las realidades de la vida en la frontera. Aceptaron que Clara podía enseñar hasta un mes antes de su parto y regresar cuando se sintiera lista, con una mujer local sirviendo como sustituta en su ausencia. Llegó el otoño, pintando el paisaje en vibrantes tonos rojos y dorados. Clara comenzó su carrera docente en la recién renovada escuela de Pino Blanco, cabalgando al pueblo cada mañana en Penny y regresando al rancho al final de la tarde. Ethan a menudo la encontraba a mitad de camino, cabalgando junto a ella en su semental relámpago. Mientras ella le contaba sus experiencias del día, la escuela tenía 20 alumnos, con edades que iban desde los 6 hasta los 16 años, hijos e hijas de mineros, rancheros y tenderos. Lo que les faltaba en educación formal lo compensaban con su entusiasmo por aprender. Clara se encontró desafiada y realizada por el trabajo, usando enfoques creativos para involucrar a estudiantes de diferentes edades y habilidades simultáneamente. Corrió la voz sobre sus métodos de enseñanza innovadores y pronto los adultos comenzaron a aparecer en la puerta de la escuela, preguntando si podían asistir a las lecciones ocasionalmente. Clara los recibió y para el Día de Acción de Gracias había establecido una clase nocturna 2 veces por semana para adultos que deseaban mejorar su lectura y aritmética. Ethan apoyó su trabajo incondicionalmente.
a menudo escuchándola mientras practicaba lecciones en voz alta o ayudándola a crear material didáctico por las noches. A veces la acompañaba a las clases nocturnas, sentándose tranquilamente en la parte posterior del aula, su orgullo por ella evidente para todos los que lo observaban. Cuando el invierno descendió sobre el territorio de Colorado, trayendo nieve que transformó el paisaje en un deslumbrante país de las maravillas, el embarazo de Clara progresó. Su figura delgada se redondeó con la vida que crecía dentro, y los instintos protectores de Ethan se intensificaron. Insistió en acompañarla hacia y desde la escuela todos los días, sin importar el clima, y reclutó la ayuda de vecinos para despejar el sendero cuando las nevadas eran fuertes. La Navidad trajo su primera verdadera discusión como matrimonio. Ethan quería que Clara se tomara un permiso de la enseñanza hasta la primavera, preocupado porque viajara en las duras condiciones invernales. «Es demasiado peligroso», insistió una noche mientras estaban sentados junto al fuego, Clara tejiendo una pequeña manta para el bebé. «¿Y si te sorprende una ventisca? ¿Y si Penny tropieza en la nieve?» «Ya hemos hablado de esto», respondió Clara con paciencia. «Estoy siendo cuidadosa. Los niños necesitan consistencia en su educación», y le prometí a la junta escolar que enseñaría al menos hasta marzo. «Al diablo con la junta escolar», dijo Ethan, inusualmente severo. «Mi esposa y mi hijo vienen primero». Clara dejó su tejido, sus ojos azules destellando con rara ira. «No me hable como si fuera incapaz de tomar decisiones sensatas, Ethan Carter. No estoy siendo imprudente. Estoy cumpliendo un compromiso que es importante para mí y para nuestra comunidad». Se miraron fijamente a través de la habitación. El crepitar del fuego era el único sonido. Finalmente los hombros de Ethan se hundieron. «Lo siento», dijo en voz baja. «No quise implicar. Es solo que no soporto la idea de que algo les pase a ustedes, a ninguno de los dos». Su mano tocó suavemente su abdomen redondeado. La ira de Clara se desvaneció. «Entiendo tu preocupación, pero debes entender que este trabajo me da un propósito, tal como tus caballos te lo dan a ti». Ethan asintió lentamente. «Tienes razón. No me gustaría que nadie me dijera que no puedo cuidar de mis animales por un poco de nieve». Una sonrisa reticente asomó a sus labios. «Eres una mujer testaruda, Clara Carter». «Y tú eres un hombre testarudo», respondió ella con su propia sonrisa regresando. «Quizás por eso nos complementamos tan bien». Encontraron un compromiso. Clara continuaría enseñando, pero en días en que el clima fuera particularmente amenazador, se quedaría en casa. Además, Ethan arreglaría que uno de los estudiantes mayores que vivía cerca de su propiedad acompañara a Clara en sus viajes diarios. Enero trajo un frío amargo y fuertes nevadas, pero también una carta de la hermana de Ethan, Sarah, en Cheyenne, expresando deleite por la noticia del embarazo de Clara y prometiendo una visita en primavera para conocer a su nueva cuñada y al bebé. Febrero vio la finalización de la expansión de la cabaña, con 2 dormitorios adicionales, uno para el bebé que venía en camino y otro para invitados. Ethan había sorprendido a Clara encargando una mecedora a un artesano en Denver, colocándola cerca del fuego en la nueva sala de estar. «Toda madre necesita un lugar proper para mecer a su bebé», dijo simplemente cuando Clara expresó su gratitud. A medida que se acercaba marzo y se acercaba el momento de que Clara se tomara un permiso de la enseñanza, se encontró experimentando emociones encontradas. Había llegado a amar a sus estudiantes y la estimulación intelectual del aula. Sin embargo, la inminente llegada de su hijo la llenaba de anticipación y asombro. Su último día de enseñanza antes de su licencia por maternidad estuvo marcado por una celebración sorpresa organizada por sus estudiantes y sus padres. Le regalaron un edredón para el bebé, cada cuadrado cosido por una familia diferente y representando algo sobre sus vidas. Un pico para las familias mineras, una vaca para los rancheros, libros y pizarras para la propia Clara. «Para recordarle al pequeño de dónde viene», explicó la señora González, cuyo esposo trabajaba en la mina de plata y cuyos 3 hijos estaban entre los estudiantes más brillantes de Clara. Clara se sintió profundamente conmovida por el gesto, especialmente viniendo de familias que tenían tan poca riqueza material para compartir. «Atesoraré esto siempre», prometió conteniendo lágrimas de gratitud. Ethan llegó para acompañarla a casa y toda la comunidad salió a desearles lo mejor. El sheriff Miller les presentó un pequeño caballo de madera tallado. «Para el pequeño vaquero», dijo con un guiño. El viaje a casa esa noche fue lento y pacífico, el sol poniente proyectando largas sombras sobre el paisaje cubierto de nieve. Clara viajaba en la carreta que Ethan había traído, envuelta en mantas calientes contra el frío. «Has marcado la diferencia hasta aquí», observó Ethan mirando el rostro cansado pero contento de su esposa. «Esta gente me ha tomado en sus corazones y yo los he tomado en el mío», respondió Clara suavemente. «Nunca esperé encontrar tal comunidad en este lugar salvaje». Ethan sonrió. «El oeste cambia a una persona».
te hace ver lo que realmente importa. Mientras se acercaban a su cabaña, ahora expandida en un hogar próper, Clara sintió una oleada de gratitud por el accidente que la había llevado a la vida de este hombre. Si la carreta no se hubiera volcado ese fatídico día hace casi un año, quizás nunca habría conocido tal felicidad. Abril llegó con brisas cálidas y las primeras flores silvestres abriéndose paso a través de la nieve derretida. El momento de Clara se acercaba, y Ethan rara vez se apartaba de su lado, arreglando con vecinos que lo ayudaran con los caballos para poder permanecer cerca de casa. El doctor Hayes había accedido a atender el parto, quedándose en su habitación de invitados durante la última semana del embarazo de Clara. Su presencia era tranquilizadora, aunque Clara enfrentaba la perspectiva del parto con la misma tranquila determinación que había mostrado a lo largo de su vida. El parto comenzó en una mañana de primavera perfecta, con el sol entrando por las ventanas y alondras cantando afuera. El agua de Clara rompió mientras preparaba el desayuno, y la calma exterior de Ethan se quebró momentáneamente antes de que se recuperara y enviara a buscar al doctor Hayes, quien estaba revisando a otro paciente en una granja cercana. El parto progresó constantemente a lo largo del día. Ethan permaneció al lado de Clara, secándole la frente, ofreciéndole agua y murmurando palabras de aliento mientras las contracciones se intensificaban. Al acercarse el crepúsculo, el doctor Hayes anunció que era el momento. «Lo está haciendo maravillosamente, señora Carter», le aseguró. Todo procede con normalidad. La etapa final del parto puso a prueba la fuerza y la determinación de Clara. El dolor era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado, incluso cuando estaba atrapada bajo la carreta. Sin embargo, debajo del dolor yacía un propósito, el milagro de traer nueva vida al mundo. «Puedo ver la cabeza», anunció el doctor Hayes después de una contracción particularmente fuerte. Un pujo más y debería ser suficiente. Reuniendo sus fuerzas restantes, Clara pujó con Ethan sosteniéndole los hombros. Un momento después, un llanto vigoroso llenó la habitación. «Una hija», proclamó el doctor, levantando al chillón infante para que lo vieran. «Una niña perfecta». El rostro de Ethan era un estudio de asombro y amor cuando el doctor Hayes colocó al bebé envuelto en los brazos de Clara. La bebé tenía una pelusilla de cabello castaño oscuro y cuando abrió brevemente los ojos, un destello de azul. «Es hermosa», susurró Clara, trazando un dedo gentil across la mejilla de su hija. «Perfecta como su madre», dijo Ethan, su voz cargada de emoción mientras se sentaba con cuidado al borde de la cama junto a ellas. «¿Cómo la llamaremos?». Clara miró a su esposo con el amor desbordándose. «Estaba pensando que podríamos llamarla Esperanza, porque eso es lo que representa, nuestra esperanza para el futuro». «Esperanza Carter». Ethan probó el nombre, luego asintió con aprobación. «Le queda bien». Mientras la nueva familia se acurrucaba juntos en la cálida habitación de su hogar en las montañas, Clara reflexionó sobre los extraños giros del destino que la habían llevado a este momento. Una carreta rota, un tobillo roto, un encuentro casual con un vaquero tranquilo. Todos pasos en el camino hacia esta felicidad perfecta. Ethan pareció seguir sus pensamientos. «¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera pasado por ese cañón cuando lo hice?». Clara negó con la cabeza. «Creo que estaba destinado a encontrarnos. Quizás no en circunstancias tan dramáticas, pero de alguna manera nuestros caminos se habrían cruzado». Ethan se inclinó para besar primero la frente de su hija, luego los labios de su esposa. «Doy gracias a Dios todos los días por haberte encontrado bajo esa carreta. Salvar tu vida también salvó la mía, de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba salvación». Esperanza se agitó en los brazos de su madre, sus pequeños dedos envolviendo instintivamente el pulgar calloso de su padre afuera. La última luz del día pintaba las montañas de púrpura y dorado, mientras dentro, una familia forjada en circunstancias extraordinarias abrazaba su milagro ordinario. Los años que siguieron trajeron desafíos y alegrías en igual medida. Clara volvió a enseñar cuando Esperanza tenía 7 meses, llevándose inicialmente a la bebé con ella a la escuela. El arreglo funcionó sorprendentemente bien, con los estudiantes mayores deleitándose en entretener al infante durante sus descansos. El negocio de cría de caballos de Ethan prosperó. Sus animales se hicieron conocidos en todo el territorio por su inteligencia y resistencia. Construyó corrales adicionales y un granero proper, y contrató a 2 jóvenes del pueblo para ayudar con la operación en expansión. Esperanza creció hasta ser una niña enérgica, con el cabello oscuro de su padre y la mente rápida de su madre. A los 3 años ya leía libros simples. A los 5 ayudaba a enseñar a los niños más pequeños en el aula de su madre. Estaba igualmente cómoda a caballo, montando un pony gentil que Ethan había entrenado especialmente para ella. 2 años después del nacimiento de Esperanza, Clara dio a luz gemelos, un niño y una niña a los que llamaron David y Eleanor. La doble bendición trajo doble alegría,
aunque también el doble de trabajo. Ethan demostró ser un padre atento, tan cómodo cambiando pañales y contando cuentos antes de dormir como domando caballos salvajes. La escuela de Pino Blanco floreció bajo la guía de Clara, eventualmente requiriendo una segunda maestra a medida que el pueblo crecía. Ella redujo su enseñanza a 3 días a la semana, enfocándose en los estudiantes mayores mientras mentorizaba a su asistente con los más pequeños. El arreglo le permitió equilibrar su vocación profesional con sus responsabilidades familiares. En las noches de verano, la familia a menudo se sentaba en el porche de su cabaña ampliada, viendo la puesta de sol pintar las montañas mientras las luciérnagas danzaban en el prado. Ethan tocaba su armónica, una habilidad que había adquirido para entretener a los niños mientras Clara los guiaba en canciones. A veces los vecinos se unían a ellos, las reuniones improvisadas extendiéndose hasta la noche con historias y risas bajo el cielo estrellado de Colorado. En el 10º aniversario del día en que Ethan encontró a Clara bajo la carreta volcada, la sorprendió con un regalo especial, una pulsera de oro delicada con 5 pequeños dijes, una carreta, un caballo, un libro, una cabaña y un corazón. Para recordar nuestro viaje, explicó mientras la cerraba alrededor de su muñeca. Clara tocó cada dije por turno, lágrimas brillando en sus ojos. Como si pudiera olvidarlo alguna vez. Estaban juntos en el porche, viendo a Esperanza enseñar a los gemelos de 5 años cómo atrapar luciérnagas en el crepúsculo que se cernía. El brazo de Ethan rodeó la cintura de Clara, atrayéndola cerca contra él. ¿Eres feliz, Clara Carter?, y preguntó suavemente, aunque podía ver la respuesta en su rostro radiante. Completamente, respondió ella, alargando la mano para tocar su mejilla curtida. Sabes, cuando vine al oeste por primera vez, pensé que estaba buscando un nuevo comienzo, un propósito. Nunca imaginé que encontraría mucho más. Ethan volvió su rostro para besar su palma. ¿Qué encontraste? Clara sonrió con el corazón lleno mientras contemplaba a sus hijos jugando en el prado, sus risas llevadas por la brisa de la tarde. Todo, dijo simplemente. Encontré todo. Y en ese momento el recuerdo del dolor y el miedo bajo una carreta volcada pareció un pequeño precio a pagar por la vida de amor que había seguido. El aliento que se había desvanecido de su cuerpo ese día había sido restaurado 10 veces, dándole no solo vida, sino una vida más abundante de lo que jamás había soñado posible.